¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Otra Mirada? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Mesa Política, un espacio de análisis crítico entre la Asociación Otra Mirada y NTV Info. El día de hoy vamos a abordar un punto que tiene que ver cómo se están reacomodando, ¿no?, las fuerzas políticas de cara y de mira a las elecciones del 2026. Bienvenidos a una edición más de Mesa Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Hoy nos acompaña un invitado especial. Hoy nos acompaña Rudecindo Vega. Él es presidente de Iniciativa Democrática y directivo del grupo Frente Social por el Perú, con quien vamos a conversar sobre los escenarios político-electorales rumbo al 2026. Bienvenido al espacio de Mesa Política, Rudecindo. Gracias, Alejandra. Muy buenos días y gracias nuevamente por estar en Mesa Política. Bien, a ti también. Es importante decirle y comentarle a nuestra audiencia que nos ven fielmente en las ediciones de nuestro programa, pero además, ¿no?, hay mucha todavía, digamos, inexactitud, informaciones que vienen de un lado y de otro lado sobre qué fuerzas políticas o cuáles son las fuerzas políticas que se están reordenando frente al escenario electoral del 2026, ¿no? ¿Qué sectores sociales tienen más capacidad de influencia? ¿Estamos frente a una elección tradicional o estamos más bien frente a puertas de una irrupción inesperada de otro tipo de procesos y de aparición de liderazgos? Rudecindo, vamos a iniciar con la primera pregunta. En los últimos años, el Perú ha vivido una inestabilidad institucional, marcada justamente por el uso, digamos, estratégico y político de la figura de la vacancia presidencial, el desprestigio del Congreso de la República y la judicialización de la política. ¿Qué tanto ha debilitado en este contexto la noción misma de representación democrática, ¿no? ¿Estamos frente a una crisis episódica, solamente coyuntural, o más bien a una transformación más profunda, más duradera del régimen político actual? Gracias, Alejandra. Parto por lo siguiente. En realidad lo que estamos viviendo en el Perú es, vamos a decir, un proceso de desinstitucionalización y de debilitación democrática muy grande. No se va a resolver en los próximos años. Lo que quizás tendríamos que hacer es que con nuevas autoridades electas pudiéramos iniciar un proceso de recuperación de la institucionalidad democrática, pero es iniciar, porque este debilitamiento que tenemos es muy profundo, es muy grande. En algún momento, yo lo he escrito, lo he comentado, me parece que incluso en Otra Mirada, en Mesa Política, es que el proceso político que hoy tenemos de debilitamiento de las instituciones y de empoderamiento del Congreso va más allá de lo que es la última Constitución y lo que es el desarrollo histórico en el Perú. Recordemos que hace 200 años, cuando se inicia la República, se inicia como una república presidencialista. Y hemos tenido presidentes o electos o dictatoriales, pero siempre manteniendo el corte de que el primer o el poder más fuerte del Estado era la presidencia de la República y el Ejecutivo. Bueno, lo que tenemos en los últimos años es que sin cambiar la Constitución en este aspecto, sin cambiar el modo presidencialista que escogió el Perú hace 200 años, lo que hoy tenemos es un gobierno del Congreso, tenemos un Congreso empoderado, tenemos un gobierno parlamentarista que no está escrito, que no tiene ninguna regla en la Constitución. O sea, el Congreso es quien pone a la presidenta y la soporta, la mantiene. El Congreso es quien ha puesto al Tribunal Constitucional, a la Junta Nacional de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, está detrás del Ministerio Público y del Poder Judicial, controla a los tres organismos del sistema electoral. Vamos a decir, el Congreso es quien pone a todas las autoridades. El empoderamiento inconstitucional del Congreso, un empoderamiento de hecho, es terrible. Vamos a decir, eso ya es una suerte
de régimen político abandonado por el país. Pero además de ser un régimen político democrático abandonado, que ha sido dejado de lado, también en materia electoral y de partidos también ha cambiado. Hoy los partidos, y no porque uno lo diga, lo dice la propia Fiscalía de la Nación, más con acusaciones de por medio. Hoy la mayor cantidad de partidos conocidos que están en el Congreso son considerados por la Fiscalía como organizaciones criminales. O sea, lo que nos está diciendo es que los que ponen los candidatos para mediar la representación política en el país, para tener nuestras próximas autoridades, son bandas de criminales, son organizaciones criminales. Entonces, poco podemos esperar en un escenario de ese tipo, sanear con este modelo lo que hoy tenemos. Pero sí soy de los que con mucha fe y con mucha esperanza, cree que un proceso electoral siempre nos da una oportunidad. Y en el Perú, con mayor razón, en el Perú creo que los ciudadanos y algunos políticos de diferentes partidos, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, decentes, todavía podemos tener la posibilidad de reencauzar el país y de recuperar la institucionalidad y el régimen político perdidos. Claro que sí, coincido ahí con algunos puntos. Ahora, siguiendo un poco la hilación de esta primera idea, ¿no? Las últimas reformas político-electorales que ha llevado a cabo el Congreso, justamente con la aprobación y la creación del retorno de la Cámara de Senadores en el país, nos va a hacer justamente tener para las elecciones próximas una sobreoferta de candidatos, pero también de partidos, ¿no? Que en el camino han ido logrando su inscripción y hay otros que todavía están en proceso. Entonces, vamos a tener una sobreoferta de candidatos y partidos, pero sin alianzas todavía políticas visibles, ¿no? ¿Cómo evalúas tú la fragmentación política que hay en relación a la capacidad futura también de gobernabilidad en el país? Sí, mira, yo muchas veces lo he hecho. Ya en el Perú la palabra fragmentación resulta diminuta, o sea, ya no expresa lo que somos. En el Perú, en realidad, lo que hoy tenemos es una pulverización política. Tenemos 43 partidos inscritos para participar en las elecciones de abril para presidente y para Congreso y Parlamento andino, pero tenemos ya 46 inscritas para las elecciones regionales, pero tenemos una buena cantidad, cerca de 23 que están en camino de inscripción. Tenemos 100 movimientos regionales, que son partidos regionales para las elecciones regionales y municipales, y aproximadamente otros 20 en camino. Entonces, es en realidad, si uno mira el paquete completo de partidos nacionales y partidos regionales en el Perú, estamos hablando cerca de 200. Eso debe ser un récord Guinness. En algún momento que alguien tenga con seguridad lo presenta y ganamos en el mundo un récord de pulverización y de fragmentación política. Esa fragmentación en realidad lo que expresa es las voluntades individuales, por voluntades particulares o de grupos, de llegar directamente al poder sin mediación de lo que antes eran los conocidos partidos de cuadros o de masas. Hoy en realidad los partidos políticos o son vientres de alquiler, o son empresas familiares, o son clubes electorales, o son organizaciones criminales. Muy pocos quedan de partidos con ideas, con propuestas y de articulación de líderes. Entonces, en un escenario de pulverización de ese tipo, lo más probable es que las alianzas no prosperen. No prosperen, ¿por qué? Porque no hay ideología, no hay doctrina, ni siquiera hay un programa político que los articule. Entonces, los que han creado su partido es porque quieren ser candidatos. Y si es que no van a ser candidatos es porque van a hacer negocio propio. Entonces, lo que quieren es que en su negocio o en su candidatura no intervengan otros. Y entonces, lo más probable es que vayamos por candidaturas individuales, mayoritariamente. Ojalá se concrete alguna o algunas. Yo, por ejemplo, he sugerido varias veces que a mí me encantaría que exista una alianza política electoral de extrema derecha, otra de centro derecha, otra del centro, otra de centro izquierda, otra izquierda, o sea, 7. Fíjate lo que estoy viendo, 7. O sea, ni siquiera digo una, dos, o sea, pero eso es un deseo.
Pero la realidad lo que me indica es que lo más probable es que la fragmentación política partidaria que hoy tenemos en el Jurado Nacional de Elecciones se refleje en una fragmentación de candidaturas. Y una fragmentación de candidaturas lo que nos va a llevar es a tener un proceso político electoral confuso, oscuro, y muy propenso a confundir al ciudadano. El ciudadano, el día que vaya a votar, teniendo un listado de 30, 35, 40, 43 candidaturas en la cédula, con una columna para presidente, con otra para Congreso, con otra para senadores, para diputados y para Parlamento Andino, lo más probable es que se encuentre con una sábana de votación, y esa sábana ya no va a ser cédula de votación, va a ser una sábana de votación, y esa sábana de votación lo más probable es que genere, vamos a decir, rechazo, hastío, y muchos ciudadanos creo que van a viciar su voto. Ya ni qué decir del acta electoral cuando al final los miembros de mesa lo llenan. Esa va a ser todavía mucho más confusa. Así que yo creo que la fragmentación electoral nos va a llevar a una fragmentación de candidaturas. La fragmentación de candidaturas nos va a llevar a una logística y organización de las elecciones muy confusa, y esa elección de candidatura ese día de las elecciones muy confuso nos va a llevar, y esa logística nos va a llevar a mucha anulación de votos. Las próximas autoridades que tengamos, Alejandra, con seguridad, y lo firmo desde ahora, van a ser menos legítimas, menos representativas que las que acabamos de tener. Ojalá que no sean peores. De repente son las mismas. Pero en realidad el escenario que tenemos es un escenario poco auspicioso si es que los ciudadanos no asumimos también con un poquito más de conciencia de ejercer nuestro voto cuando lo tengamos que hacer. Claro que sí, hay una apatía provocada también por esta deslegitimización de la representación política que tú mencionas. Yendo justamente un poquito más, escudriñando este último tema, en el país también tenemos algunos sectores que parecen tener mayor capacidad que otros, ¿no? En términos de organización política, de incidencia electoral, que son más efectivos que otros para proteger o promover sus propios intereses, ¿no? Y eso ahora se hace cada vez más evidente. Desde tu perspectiva, desde tu análisis, desde tu visión, ¿cuáles serían estos sectores, ¿no? Que tienen esa capacidad mayor frente a otros de organización política y de incidencia electoral, y qué condiciones podrían explicar de alguna otra forma esta mayor capacidad de articulación frente a otros sectores más dispersos quizás o más excluidos? Lamentablemente no el lado bueno, vamos a decir, Alejandra. O sea, los que tienen mayor capacidad de conexión, de articulación y de aliarse son los partidos políticos que hoy nos están gobernando desde el Congreso, las organizaciones criminales que hoy gobiernan el Perú. O sea, ellos sí están articulados. Hoy están articulados en el Congreso. Seguramente en campaña electoral cada uno va a ir por su propia cuenta a tratar de hacer sentir su poder y ver hasta dónde llega. Pero cuando lleguen, otra vez van a articularse arriba y van a continuar con lo que han venido haciendo. O sea, con eso lo que te quiero, pero lo que quiero señalar es posiblemente lo siguiente: no vamos a tener en el próximo proceso electoral, lamentablemente, la irrupción fuerte, masiva, de una oposición que con pretensión de llegar al gobierno. Creo que lo que vamos a tener es las elecciones del 2026, tanto las nacionales como las regionales y municipales, van a ser una suerte de enfrentamiento de los políticos conocidos contra los desconocidos, de los políticos que están en el Congreso, de los partidos que están en el Congreso, contra los que no tienen ningún ejercicio de autoridad, ni nacional, ni regional, ni local. Con eso, los desconocidos, los partidos nuevos, tienen poca posibilidad de llegar. Y lo más probable es que si no se articulan, que si no hacen alianzas, como ahora parecería que es el camino de no hacer alianzas, lo más probable es que vayan camino a participar y a extinguirse. O sea, van a ir a la elección y van a ser extinguidos por el voto. ¿Por qué? Porque el voto se va a concentrar en los malos conocidos. Y
y ahí las próximas elecciones va a ser, para desgracia de los peruanos y de nuestro país, es que vamos a ir y la gente masivamente va a votar por los malos conocidos, así sean que se lo viene lo peor, que por los desconocidos. Ojalá. Ahora, pero ahí también tenemos algo que en el Perú hemos dado ejemplo muchas veces. En el Perú finalmente se puede votar por un desconocido el mismo día de la votación y en la misma fila. Y entonces ahí vienen los outsiders. Y yo creo que esta vez no va a haber un outsider, van a haber outsiders de varios lados. Puede haber un outsider en la extrema derecha, otro en la derecha, otro en el centro, en la centro izquierda. O sea, vamos a decir, pueden aparecer varios outsiders. En una de esas, las elecciones se definen entre outsiders y no en los políticos tradicionales. Pero también outsiders que muchos de ellos representan a los partidos tradicionales que hoy nos están gobernando. En realidad, es muy confuso lo que digo, pero es eso lo que tenemos, una gigantesca confusión y oscuridad respecto del porvenir de nuestra patria. Claro que sí. En este escenario electoral que tú describes, muestras por un lado una derecha dividida, fragmentada, ¿no? Pero dominante, ¿no? Lo podemos ver justamente en el Congreso de la República. Y muestras por otro lado una izquierda debilitada, sin figuras también fuertes o conocidas, ¿no? Para usar los términos que tú estás comentando. Ahora, en este escenario, justamente, ¿qué tipo de liderazgo debería apostar justamente por construir las fuerzas democráticas que medianamente están haciendo los esfuerzos por enfrentarse a toda esta coalición mafiosa, ¿no? Uno, para no repetir experiencias fallidas o también para no caer en autoritarismos. Sí, mira, yo creo que lo que hay que buscar es, y ojalá, a ver, algunos partidos que tengan vocación democrática. Los hay, los hay. Hay otros que no lo tienen. Lo dicen, pero no tienen vocación democrática. Entonces, creo que si uno quiere escoger colectivamente, hay que ir por ese camino. Hay que buscar líderes que tengan también una posición democrática firme, que sean líderes democráticos. Pero hoy yo añado un dato más. Después de la experiencia de Pedro Castillo, hay que buscar líderes con un conocimiento y con experiencia gubernamental. Por lo menos que tengan una visión estatal, para no padecer la desgracia que hemos padecido, ¿no? De alguien que no conoce y que es preso por las mafias los primeros días del gobierno. Y entonces terminamos siendo un desastre peor. Entonces necesitamos líderes democráticos con conocimiento, con formación, con preparación. Y sí hay, y hay en los diferentes tendencias en el país hay. Por ejemplo, a mí me parece interesante, y voy a comenzar por el lado de la derecha, me parece interesante la posibilidad de que ahí exista alguna alianza. Tengo entendido que hay una que está muy consolidada, que lo han anunciado, que es la alianza en la cual estarían el PPC, Roberto Quiabra, Fuerza Moderna de Molinelli, estaría también ahí, me parecen, hay dos partidos más pequeños que estarían articulados. O sea, ahí hay 5 partidos que posiblemente estén concretando su alianza. Y por el lado de la izquierda, hay 2 que se han manifestado más o menos de una manera nítida. Una que es esta articulación de lo que sería Juntos por el Perú, Nuevo Perú y un sector del castillismo, y hay otra que estaría siendo impulsada por Alfonso López Chao, Primero a la Gente, y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores y Salvemos al Perú. O sea, vamos a decir, esa sería otra alianza, pero ya más tirada para la izquierda, ¿no? Después, todo, hasta ahora, todo va en términos individuales. El hecho de armar alianzas ya implica una cierta vocación democrática de compartir ideas, de compartir un programa, de compartir un colectivo, incluso de compartir un gobierno. Pero quizás ahí, Alejandra, lo que hay que decir es que además el que llegue solo en alianza, el que gane va a ganar con poquita votación. Va a ganar con menos votación que la que ganaron las elecciones. Por eso es a lo que digo, las autoridades que vienen con un grado de representación menor
y un grado de legitimidad menor. Entonces, lo que vamos a necesitar a gritos, pero a gritos a partir del próximo gobierno, es un proceso de legitimación desde el gobierno para que no la pierdan tan rápido. Mira, con seguridad el que gane va a llegar con mayor grado de representatividad que la presidenta actual, que tiene 0, 1, 2 y 3% según los sectores. Pero lo que no podemos permitir es que lo pierdan tan rápido. Y no hay ninguna alianza ni ningún gobierno que hoy en el Perú pueda gobernar solo el país. Necesita llegar en alianza. Y si llega solo, desde el gobierno, convocar a otros partidos similares con los que quiera trabajar y gobernar en alianza. O sea, si ya no sirve en las alianzas para llegar, necesitamos alianzas para que el gobierno tenga un mayor grado de consolidación, y necesitamos una sociedad civil también muy activa, muy articulada, para que o ponga el hombro o simple y llanamente no se deje avasallar y aplastar como estamos siendo aplastados ahora, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un proceso de articulación, de unidad de la sociedad civil y de las organizaciones sociales, como lo viene impulsando el Frente Social por el Perú, termina siendo importante, ¿no? No es ahí un partido, no es una alianza, es la sociedad civil que se articula para no ser arrastrada y avasallada. Claro que sí, y además un gobierno que pueda ser sostenido, porque si tenemos un próximo presidente, ¿no?, que tiene una bancada minoritaria en el Congreso, ya hemos vivido esos episodios en los cuales los gobiernos terminan durando poco. Hemos llegado al final de la entrevista, estimado Rudecindo. Agradecerte una vez más por tu participación en Mesa Política. Te regalo un minuto, en todo caso, para algún comentario final. Sí, quizás dirigirme a los partidos. Los partidos están muy pronto de presentar las alianzas. Que los que han decidido ir a alianzas lo hagan en serio y que ojalá nos puedan permitir a los ciudadanos una oferta electoral decente, limpia, sin prontuariados, y que puedan elaborar sus propuestas y hacérnoslo llegar para que los ciudadanos pudiéramos escoger en mejores condiciones por quiénes votar y a quiénes votar. Y a los ciudadanos hay que decirle, por favor, infórmate, toma conciencia de tu voto. Si te van a regalar un tupper, mira, recíbelo. Más aún, pide que el tupper esté más lleno de lo que te den, o pide más tuppers, pero lo que no hagas es, ese tupper no vale tu voto. Tu voto vale mucho más, tu conciencia vale mucho más, porque el día de las elecciones vas a estar solamente tú y tu conciencia ante la sábana electoral. Ahí escoge a tu candidato, ahí no hay tupper que valga, por más lleno que venga. Entonces, no vendas tu voto por minucias, no vendas tu conciencia por nada. Es el único momento en el cual tú eres el jefe de los que te van a gobernar. Tú vas a escoger a quienes te van a gobernar. Entonces, no vendas tu voto, no vendas tu conciencia, elige bien. Ese es el pedido que yo haría a los partidos y a los ciudadanos. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Agradecemos profundamente a nuestro invitado de hoy, a Rudecindo Vega, por su valioso análisis sobre el complejo y cambiante escenario político-electoral en nuestro país. Las próximas elecciones se perfilan justamente como decisivas, y comprender quiénes son parte de la profundización de la crisis que ya vivimos o de avisorar la solución a la misma es clave también para poder ejercer una ciudadanía crítica e informada, como mencionabas. Nos reencontramos en la siguiente edición de Mesa Política, el espacio de otra mirada INTV Info, porque la política no se detiene y el análisis tampoco. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en una siguiente edición.